Hola, ¿qué tal? Saludos a cada uno de ustedes, muy bienvenidos aquí al Ministerio del Camión. Hoy estamos aquí en el estado de Alabama y pues vamos a tener un estudio muy interesante. O sea, que nosotros hemos sido llamados a ser fieles, llamados a ser fieles al Señor en este mundo. O sea, llamados a ser fieles al Señor Jesucristo, al llamado que Él nos ha hecho a cada uno de nosotros, porque somos un sacerdocio santo. Somos llamados para anunciar las verdades del Dios vivo. Por eso nos debemos de preparar espiritualmente, estudiar la palabra de Dios todos los días, orar todos los días, porque no sabemos lo que viene cada día. Antes de ir al estudio de este día, vamos a tener una palabra de oración. Nuestro Dios que está en los cielos, te damos gracias por la vida, por la salud, te damos gracias por este día. Gracias también porque nos permites seguirte, porque nos permites ser fieles a ti, obedecer tus mandamientos, Señor. Que en esta hora que vamos a estudiar tu palabra, que podamos tomar una decisión nuevamente de serte fieles, Señor. Que estas promesas nos animen, nos ayude a crecer más nuestra fe en ti. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Llamados a ser fieles. Jesús nos implora a que seamos fieles. Te invito a ir al libro de Apocalipsis capítulo 2 para leer el versículo 10. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Sé fiel, no tengas miedo. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Me gustaría que le pongamos atención a esta última palabras. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor nos llama a ser fieles hasta la muerte. Y Él nos promete que nos va a dar la corona de la vida. El libro de Apocalipsis, que es el que estamos leyendo, identifica al pueblo de Dios de los últimos días, que guarda los mandamientos de Dios. Pero para que guarde esos mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, quiere decir que en este momento, en este tiempo, especialmente el año en el que estamos viviendo, del 2025, guarda los mandamientos y el sábado. Aunque muchos van a conocer esta verdad, la van a aceptar, la van a abrazar y van a empezar a guardar los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, donde dice el sábado ahí en el libro de Éxodo capítulo 20 y versículo 8 al 11, pero especialmente el 8. Acuérdate de santificar el sábado. Ese pueblo lo va a guardar. Vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 12, donde ya estamos aquí en el libro, pero libro de Apocalipsis, pero vamos a ir al capítulo 12. Capítulo 12, para leer el versículo 17. Dice el versículo 17. Dice, entonces el dragón, ¿quién es el dragón? El diablo. Se enfureció contra la mujer. ¿Quién simboliza? ¿Quién es la mujer? Según la palabra de Dios, simbólicamente, la iglesia. Dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes. Se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes. ¿Qué hace este pueblo? ¿Qué hace este resto? Dice, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. O sea, nuevamente la fidelidad a Dios. Este pueblo que guarda los mandamientos de Dios
se mantienen fieles al testimonio de Jesús, testifican por Jesús, viven para Jesús, predican para Jesús, son fieles al Señor. Y también vamos a ir aquí mismo en el libro de Apocalipsis al capítulo 19. El versículo 10 dice esto: me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo. Yo creo que será importante y necesario que leamos desde el versículo 9. El ángel me dijo: escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió: estas son las palabras verdaderas de Dios. Luego, ¿quién escribió el libro de Apocalipsis? El apóstol Juan. Dice: me postré a sus pies. ¿Quién se postró? Juan. Dice: me postré a sus pies para adorarlo. ¿Para adorar a quién? ¿A Jesús? No, para adorar al ángel. Porque en el versículo 9 dice: el ángel me dijo. Y luego acá en el versículo 10 dice: me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo. ¿Quién le dijo? El ángel: no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. En Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17 dice que los que guardan los mandamientos de Dios se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Y aquí dice el ángel, dice que él es como sus hermanos. Dice que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Dice: adora solo a Dios. ¿A quién se debe inclinar? Solamente a Dios. ¿A quién se debe adorar? Solamente a Dios. Pero la Iglesia Católica adora las imágenes, adora al Papa, se inclina ante el Papa. Cada vez que pasan ante una estatua, ahí en mi pueblo hay una cruz. Siempre que la gente pasa por ahí, se inclina o se quita el sombrero. Y también en la Basílica de Roma hay una estatua de Júpiter, que los católicos creen que es la estatua de Pedro, y siempre le besan la mano, ¿no? y le besan ahí un dedo, y de tanto que se lo han besado ya hasta se le está acabando ese dedo. Aquí dice: solamente adora a Dios, no se debe dar ninguna estatua, ninguna imagen, ni ningún hombre. Dice: el testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, el don profético. Me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Solamente debemos de adorar a Dios. Este pueblo que guarda los mandamientos de Dios solamente adora a Dios. Y este ángel también le dio la orden a Juan: no lo hagas, no me adores a mí, adora solamente a Dios. También tenemos como la parte del mensaje de los tres ángeles que Dios nos ha llamado a predicar aquí en Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis 14 versículos 6 al 12 dice: luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Gritaba a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Lo seguía un segundo ángel que gritaba: ya cayó la gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran el excitante vino de su adulterio. Lo seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces: si alguien adora a la bestia y a su imagen en la mano, dice, o a su imagen, y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido. Será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos.
No habrá descanso ni de día ni de noche para el que adora a la bestia y su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. O sea, el número 666, el versículo 12. En esto consiste la perseverancia de los santos, o sea, los que guardan los mandamientos de Dios, los cuales obedecen los mandamientos de Dios, incluyendo el santo sábado, no el domingo, sino el santo sábado. Dice, y se mantienen fieles a Jesús. Cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, nos mantenemos fieles a Jesús. Somos fieles a Él. Y es lo que el Señor quiere. Por eso el Señor quiere que prediquemos a voz en cuello el mensaje de los 3 ángeles. Dios nos ha dado para predicar este mensaje, este evangelio. Dice que aún ángeles quisieran dar. Por eso aquí no se refiere que los ángeles están predicando, están gritando por toda la tierra. No, se refiere al pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios. Tenemos un mensaje para dar nosotros, para predicar. Que aún los ángeles lo quisieran dar. Ellos están desesperados por predicarlo, por enseñarlo. Pero Dios nos los ha dado a seres humanos. Ahí en el libro de Mateo, el Señor da su última encomendación, su último mensaje a los discípulos de la gran comisión de ir y predicar el evangelio. Y ese es este mismo mensaje que tenemos aquí, porque el que habló con Juan fue el mismo Señor Jesucristo que dio, o sea, estos mensajes a Juan. Y Juan escribió allá en la isla de Patmos, escribió el libro de Apocalipsis, aunque le querían quitar la vida, pero no lo lograron. Y lo desterraron allá en la isla de Patmos, pero lo que pasó es que le permitieron y lo ayudaron para que él escribiera el libro de Apocalipsis. Ahora vamos a ir al libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Versículo 9 dice: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel. Dios es fiel y por eso quiere que su pueblo sea fiel. Dios es fiel y por eso quiere que tú seas fiel y que también yo sea fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor. Él es fiel, amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Esto es lo que el Señor quiere de nosotros, que seamos fieles. Lo vuelvo a leer para que se nos quede bien en nuestra mente. Reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación. Dios no es hombre para que mienta, ni para que se arrepienta, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Esto es lo que es el Señor para con su pueblo, para con los que lo obedecen. Hay 2 pueblos, hay solamente 2 pueblos. Libro de Apocalipsis capítulo 13, dice el versículo 16: Además logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Esto es lo que habla la palabra de Dios, especialmente de la bestia de Apocalipsis, de lo que va a llegar a ser, tanto la primera bestia como la segunda bestia, que vemos aquí en este versículo 16. Además logró que a todos, sí se va a lograr, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, el 666, o la observancia del domingo como día falso de reposo. Esto es lo que la palabra de Dios enseña. Ahora vamos al capítulo 15 para leer versículo 2 y 3. Dice el verso 2: vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego de pie a la orilla del mar. Dice, estaban los que habían vencido a la bestia. Se va a vencer a la bestia.
no se va a permitir tener la marca de la bestia, ni adorar su imagen, ni guardar el falso día de reposo, el domingo. Dice, a su imagen, dice, lo vuelvo a leer, vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego de pie. A la orilla del mar estaban los que habían vencido a la bestia y a su imagen y al número de su nombre. Tenían las arpas que Dios les había dado. Y estos los ve Juan en el cielo. Y aquí vemos a todos los salvados, a los que no adoraron a la bestia, a los 144,000, los que están vivos cuando el Señor Jesús viene, cuando se da el decreto de muerte, cuando se marca en la mano o en la frente, con el 666, que ellos no adoran a la bestia, sino que triunfan. Y fíjate también lo que dice el versículo 3, dice, y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero. O sea, triunfan sobre la bestia, no adoran a la bestia, ni reciben su marca. Qué lindo y qué precioso que se puede triunfar, se puede obedecer a Dios, se puede servir, se puede ser fiel a nuestro Dios. ¿Estás dispuesto a responder a su llamado a ser fiel? ¿Estás dispuesto a responder a su llamado a Dios, al Señor Jesucristo, de ser fiel a su palabra, de ser fiel a sus mandatos? Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 24 y versículo 45. ¿Quién? Es una pregunta. ¿Quién es el siervo fiel y prudente, a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? El Señor nos llama a ser fieles. El que es fiel y que guarda sus mandamientos y guarda también el sábado, le da su comida a su tiempo a todos aquellos que quieren escuchar la palabra de Dios. El predicador digital, el predicador del púlpito, el predicador de casa en casa, el predicador de la radio, de las redes sociales, de cualquier lugar. Dice, por eso pregunta, dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente, a quien su Señor ha dejado encargado? El Señor nos ha dejado encargados de predicar su palabra, que ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo. El Señor Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas, Pedro? Pedro le dijo, sí, te amo. Le dijo varias veces, ¿me amas, Pedro? Sí, Señor, yo te amo. Le dijo, pues si tú me amas, apacienta mis ovejas, apacienta la grey, predica la palabra, predica la Biblia. Es lo que el Señor quiere, que prediquemos la Biblia, para que por medio de su Espíritu Santo la palabra de Dios pueda entrar por las coyunturas, por los huesos, por los tuétanos, por los nervios, por la carne, porque la palabra de Dios dice que discierne los pensamientos. Hasta lo más profundo del ser entra la palabra de Dios. No va a entrar la palabrería, tu verbo, o el don que tú tengas para hablar. No, esto es lo que va a entrar al ser y nos va a llevar al arrepentimiento por medio del Espíritu Santo. Vamos a reconocer a nuestro Señor Jesucristo como Dios, como el Dios verdadero, como lo enseña la palabra de Dios, el Dios todopoderoso. Te voy a leer esta última cita bíblica para que veamos lo que la palabra de Dios enseña de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Libro de Apocalipsis, capítulo 1. Capítulo 1, para leer el versículo 8. Dice el versículo 8, lo que dice el Señor Jesucristo, le dice a Juan, yo soy el alfa y el omega, el principio del abecedario hebreo. Dice, yo soy el alfa y el omega. Dice el Señor Dios, el que es y el que era y que ha de venir. ¿Cuál? El Todopoderoso. El Señor Jesucristo es el Todopoderoso. Él es el Señor, es Dios, el Dios verdadero, el Dios vivo. Eso es el Señor Jesucristo, el que nos llama
a ser fieles. Que Dios te bendiga y que tú tomes esta decisión de ser fiel al Señor en todo momento, y que la honra y la gloria sea siempre para nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hasta pronto, y no se te olvide compartir estos mensajes y siempre estar pendiente para cuando subamos un video de la palabra de Dios. Adiós.